Hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir. Gracias, además, en primer lugar, a Javier y al equipo por otra vez un evento extraordinario, inolvidable. Vamos a arrancar la mesa sobre disputas de cambio climático. Y si hay una carrera en la que estamos todos y en la que no nos podemos sustraer, es la de la lucha contra el cambio climático. Como en la Fórmula 1, esta es una lucha que tiene curvas muy cerradas, que hay que tomarlas a gran velocidad. Hay eventos imprevisibles, hay riesgos que emergen de repente. Y en todo esto, tanto la sociedad como la industria tiene muchos retos, pero también muchas oportunidades. Y esas oportunidades exigen estar preparados desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista humano, y también en las posibles disputas que pueden surgir en este entorno nuevo. Y nos vamos a enfocar en esta sesión sobre los retos y oportunidades que este contexto pone para el arbitraje, tanto de inversión como comercial. Las últimas estadísticas de arbitraje internacional, por ejemplo las de ICSID para el 2025, mostraban que de todos los casos registrados en 2025, el 45% tenían que ver con gas, petróleo y minería, y más del 6% con energía eléctrica. Es decir, más de la mitad de los casos de arbitraje de inversión registrados en el último año tienen directa o indirectamente que ver, o más bien directamente, con cuestiones de energía. Por supuesto, también muchos de los que tienen que ver con construcción son de infraestructuras que también tienen que ver con el ámbito energético. Las estadísticas de la CCI también, me parece que de 2024, que son las últimas que salieron, indicaban que más de una cuarta parte de los casos también tenían que ver con el sector energético. Así que creo que esto justifica más que de sobra poner el foco en estas cuestiones. La política climática, cambio tecnológico, presiones del mundo financiero, presiones medioambientales, sociales, de gobernanza corporativa, todos estos son factores relativamente novedosos dentro de muchas de estas disputas. Pero lo realmente novedoso para mí es que todos estos factores solían ser el contexto en el cual ocurren ciertas disputas y en el contexto en el cual los tribunales tienen que encajar determinadas disputas e interpretar la disputa. Pero ya no es solo el contexto. Ya estas cuestiones se han convertido en el motor de esas disputas. Ya las disputas surgen y están directamente relacionadas con aspectos como el cambio regulatorio, las energías renovables y su integración en sistemas energéticos, la progresiva eliminación de los combustibles fósiles, cuestiones de impacto social de las nuevas inversiones, todo el mundo de fusiones y adquisiciones alrededor de esas nuevas inversiones, minerales nuevos, etcétera. Todo eso está moldeando el panorama de las disputas futuras. Y para guiarnos en ese panorama tenemos a tres pilotos muy expertos que os paso a presentar. A mi izquierda, Ana Barreira, abogada y consultora internacional especializada en medio ambiente, con más de 30 años de experiencia liderando iniciativas estratégicas y negociaciones internacionales en materia de gobernanza ambiental, de cambio climático y de transición energética. Ha desarrollado un papel muy activo en procesos multilaterales clave, incluyendo negociaciones en las Naciones Unidas, la Unión Europea y otros foros internacionales. Es además fundadora y directora general del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y es copresidenta de la sección de Medio Ambiente y Clima del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Bienvenida, Ana. Gracias. Más a la izquierda, Antonio Canales es socio de Jones Day y responsable de la práctica de Global Disputes en España. Centra su ejercicio en disputas relacionadas en los sectores de energía e infraestructuras, donde representa a clientes internacionales en arbitrajes complejos y en litigios judiciales. Antonio suele participar en arbitrajes ante la CCI, derivados de proyectos de ingeniería civil e infraestructuras hídricas, también en América Latina, así como disputas energéticas de alcance internacional. Buenos días, Antonio. Buenos días, muchas gracias. Y en el extremo, José Manuel García Represa es socio fundador de Wordstone y abogado en Madrid, París y Nueva York. Es especialista en arbitraje comercial y de inversiones desde hace más de 20 años
y centra su ejercicio en disputas relacionadas con América Latina, Europa y África, sobre todo en proyectos de ingeniería y construcción, hidrocarburos, energía eléctrica y minería. También ejerce como árbitro y es profesor asociado en París, donde imparte cursos sobre daños y perjuicios en el arbitraje internacional y sobre disputas en el sector energético y minero. Además, fue miembro del grupo de trabajo de la CCI sobre arbitrajes relativos al cambio climático, cosa que viene muy al caso hoy. Así que quiero empezar contigo, Ana, para ponernos en contexto. Todo el mundo más o menos está informado sobre, evidentemente, la mayoría de las obligaciones y de los cumbres del clima y las decisiones que se toman allí, pero me gustaría, para ponernos en actualidad, por decirlo de alguna forma, que nos ilustraras un poco brevemente sobre las últimas novedades en tratados internacionales, en opiniones consultivas que los tribunales han emitido en materia de cambio climático. Digamos, ¿dónde estamos ahora mismo? Muy bien, pues muchas gracias, Fabricio, y sobre todo gracias a Nera y a ti por la invitación. Me voy a centrar fundamentalmente porque los tratados, hay muchas novedades constantemente, porque hay más de 300 acuerdos multilaterales ambientales, pero quiero hacer hincapié en unas recientes opiniones consultivas que ha habido en materia climática sobre las obligaciones de los Estados en materia climática, una del Tribunal Internacional de Derecho del Mar en mayo de 2024, otra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2025 y el Tribunal Internacional de Justicia, otra opinión consultiva en julio de 2025. Estamos hablando de opiniones consultivas, esto es lo primero, y puede interpretarse. Lo primero es que no son vinculantes, pero son opiniones que interpretan, son opiniones autorizadas por altas instancias judiciales y que tienen cierta fuerza, sobre todo en el caso del Tribunal Internacional de Justicia, porque es una opinión que surge a raíz de una solicitud del gobierno de la pequeña isla de Vanuatu y que llevó a cabo después. Se presentó por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas una solicitud al Tribunal Internacional de Justicia. Estas opiniones consultivas establecen cuáles son las obligaciones de los Estados, que hablaremos seguramente más tarde, pero quiero destacar que en el caso del Tribunal de Derecho del Mar ha interpretado que la contaminación marina también incluye la contaminación debida a las emisiones de gases de efecto invernadero y que además los Estados tienen obligaciones también de preservación del medio marino en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho hincapié en la relación entre los derechos humanos y las emisiones de gases de efecto invernadero y ha establecido cuáles son las obligaciones de los Estados. Pero quiero hacer mayor hincapié en la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia. Primero, una de las novedades es que el Tribunal ha interpretado que, aunque el Acuerdo de París establece un objetivo de intentar que las emisiones y que la temperatura global del planeta no incremente más allá del 2 grados centígrados y a ser posible que no se incremente 1,5 grados, el Tribunal ha interpretado que el 1,5 grados es la obligación que tienen los Estados. Y, por tanto, a la hora de legislar, tienen obligaciones también de legislar las actividades de las empresas para lograr el 1,5 grados. El 1,5 grados ahora mismo es el objetivo. Otra de las cuestiones que ha establecido y ha declarado el Tribunal Internacional de Justicia es que no solamente se aplica la legislación en materia climática. ¿Por qué? En primer lugar, porque la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático define el sistema climático, que es lo que hay que proteger y que son las obligaciones que ha establecido este tribunal en relación a la protección del sistema climático. Está definido como la hidrosfera, la geosfera, la biosfera y la atmósfera y todas sus interacciones. Por tanto,
aunque algunos estados en la vista alegaban que solamente se deben de aplicar los tratados en materia climática, es decir, el Acuerdo de París, la Convención y el Protocolo de Kioto, también se aplican a la lucha contra el cambio climático las obligaciones que están recogidas en la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, que hoy todo el mundo la conoce por el Estrecho de Hormuz. Después, todas las convenciones relativas a protección de la diversidad biológica, la Convención de Diversidad Biológica fundamentalmente, las convenciones que tienen que ver con la protección de la capa de ozono y también la Convención sobre desertificación. Además, también, para proteger el sistema climático hay obligaciones en los tratados de derechos humanos, las convenciones de derechos humanos, y finalmente también ha establecido obligaciones de derecho consuetudinario. Es decir, que hay una obligación en el derecho consuetudinario internacional de prevención del daño al sistema climático y al medio ambiente en general. Y además también hay una obligación, un derecho consuetudinario de cooperación. Y además también ha establecido que hay también interrelaciones con otras áreas del derecho, como puede ser los tratados de inversiones. Y no me quiero extender más porque también mis compañeros van a aportar muchas ideas. Por supuesto, gracias. En los últimos años hemos visto en arbitraje de inversión un debate que lo conocemos bien en España y en Europa en general entre expectativas legítimas de los inversores y derecho a regular, por ejemplo, ¿no? Lo hemos visto en España con las renovables, en Alemania con la nuclear, en Holanda con el carbón, lo hemos visto en muchos sitios. Todas estas novedades, José Manuel, voy contigo, ¿cómo están afectando al arbitraje de inversión? Muy bien, buenos días y gracias por estar aquí en estas horas de la mañana. A ver, lo está afectando, yo diría, por un lado, en lo que tiene que ver con la técnica legislativa, vamos a decir, de los tratados de inversión y también, por otro lado, con la interpretación que deben hacer, diría yo, algunos tribunales arbitrales internacionales. Empezando con lo primero, no tenemos que olvidar que de los más de 2.500 tratados, vamos a llamarlos de inversión en general, que existen, la inmensa mayoría se suscribieron hace décadas y, por lo tanto, lo que es la protección del medio ambiente o no se mencionaba o se mencionaba muy de pasada. Entonces, hay un primer movimiento que es el de reforma de lo existente, cómo adaptamos esos tratados existentes a la nueva realidad y las nuevas exigencias. Y eso se ha hecho de varias maneras, algunas un poco más bruscas que otras, ¿no? Una primera manera es decir, bueno, pues denunciamos esos tratados antiguos y ¿qué vamos a hacer? Pues no está muy claro qué tipo de nuevos tratados se van a suscribir. Entonces, denuncias, pues quizá muchos de vosotros hayáis escuchado hablar de la salida de los países de la Unión Europea del Tratado de la Carta de la Energía, aunque hubo un intento de reforma, pero finalmente los países de la Unión Europea, 26 por lo menos de ellos, están retirándose. Creo que el último que lo hizo fue Irlanda el 17 de abril, o sea, hace unos días. Y hay otros países que han anunciado que van a denunciar tratados bilaterales de inversión porque consideran que son un freno a la reforma legislativa que se haga en esos países para cumplir los compromisos de cambio climático. Un ejemplo muy reciente, si queréis, después de la COP30 en Belén, donde no se llegó a pactar una hoja de ruta vinculante para la salida de las energías fósiles, varios países, liderados por Colombia y Holanda, convocaron una reunión en Santa Marta, en Colombia, a finales del mes de abril, estoy hablando de este año, para ver si había una posibilidad de fijar una hoja de ruta con plazos vinculante. Justo antes de esa conferencia, Joseph Stiglitz, entre otros, Premio Nobel de Economía, y otros 200 personalidades enviaron una carta al presidente Petro de Colombia diciendo tienes que denunciar todos los tratados bilaterales de inversión porque esos son un freno a las políticas de protección del clima. Bueno, el presidente Petro anunció que lo haría, pero claro, ahora se está en plena campaña electoral en Colombia, veremos si se hace, pero esa es la manera, vamos a decir, más quizá brusca de hacerlo. Hay otra idea que es la reforma de lo existente. Entonces, por ejemplo, la OCDE, que tiene todo un departamento que mira estas cosas, en marzo del año 24, propuso que se incluyan en los tratados existentes una excepción, un carve-out, en inglés, que diga que no se podrá invocar el arbitraje de inversiones en relación con medidas de cambio climático.
medidas de cambio climático definidas como aquellas medidas de buena fe tendientes a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, es un poco general, además luego, puesto que son algo creativos, dijeron, no, y vamos a establecer varias instancias, entonces si hay un debate sobre una medida que adopta un Estado de protección del clima, entonces primero los dos Estados firmantes del tratado, sus autoridades ambientales tienen que comunicarse entre ellas y ver si adoptan una posición común, y si no va a ir a un órgano Estado-Estado, y si no, finalmente, pues eso no se va a resolver en arbitraje porque lo vamos a excluir del arbitraje. Esa es la reforma de lo existente. ¿Qué se puede suscribir? Bueno, pues hay tratados que se están suscribiendo y la mayoría de los tratados que se están firmando desde el 2021-22 por lo menos tienen algunas referencias a medidas de protección del medio ambiente o contra el cambio climático. Medidas que pueden ser muy diversas, ¿no? Hay algunos tratados que incluso imponen obligaciones a los inversores. Hay uno que se cita mucho, de 2016, entre Marruecos y Nigeria. Pequeño problema, se cita mucho, pero no está vigente. Pero bueno, es uno que tiene incluso una definición de lo que es un estudio de impacto ambiental, lo que es un estudio de impacto social, y que exige a los inversores que tengan una certificación ISO de gestión ambiental, que consulten. Eso es algo que no hay en muchos tratados. Lo que sí se está imponiendo en muchísimos tratados es un reconocimiento explícito del derecho a regular en materia ambiental de los Estados y de la deferencia que se tiene que dar a medidas de buena fe, no discriminatorias, de aplicación general de protección del medio ambiente. Y luego, en la interpretación que hagan los tribunales, y con eso pararé por el momento, al hilo de lo que mencionaba Ana, pues obviamente el concepto de expectativas legítimas que tú mencionabas no puede ignorar que hoy día está claro que hay un horizonte al que se va, hay unos objetivos y que los Estados tienen el deber de regular. Y si había alguna duda, el Tribunal Internacional de Justicia lo ha dicho en julio del año pasado, que la obligación, la debida diligencia que tienen que hacer los Estados de luchar contra el cambio climático implica regular. E implica regular con unos objetivos muy claros e implica aplicar esas regulaciones. Por lo tanto, ningún inversor hoy día en energías fósiles, por ejemplo, puede decir el día de mañana, yo es que no sabía que me iban a imponer regulaciones restrictivas o que iba a haber en algún momento un fin a mi inversión. Entonces, desde luego, el concepto de expectativa legítima cambia mucho y la Corte Internacional de Justicia ha ayudado mucho a eso, incluso a definir cuáles son las obligaciones de Estados en el derecho internacional consuetudinario, que obviamente todos estos tribunales tienen que aplicar. Muchas gracias. Antonio, pasamos del arbitraje de inversión al arbitraje comercial. De nuevo, ¿qué estás viendo en el arbitraje comercial? ¿En qué medida está siendo impactado por todas estas opiniones, tratados? ¿Cuáles son las cláusulas? ¿Es más bien una cuestión de fuerza mayor? ¿Es una cuestión de rentabilidad, de incumplimiento contractual, de hardship? ¿Dónde estamos viendo que el arbitraje comercial refleja mejor este nuevo paradigma? Sí, lo primero, muchas gracias, Fabricio, por contar conmigo para este panel. Yo creo que las obligaciones en materia de reducción de emisiones, que es lo que regulan todo este cuerpo normativo que Ana citaba, está empezando a alterar en cierto modo el arbitraje comercial. Se está legitimando una transición energética, de modo que lo que antes era un mero riesgo económico empieza a ser un parámetro normativo que está impactando en la interpretación de los contratos, en la distribución de los riesgos, así como incluso en la reclamación de los daños. Estamos asistiendo a unas nuevas disputas que versan sobre hidrógeno, almacenamiento de la energía, y también se está alterando las calificaciones e instituciones que antes conocíamos, como la previsibilidad, la due diligence, incluso la asignación de riesgos regulatorios. Y todo ello sobre la base de un cuerpo normativo internacional que cada vez es más extenso y más denso. Han citado parte de ese cuerpo, sin duda. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París constituyen una pieza clave en toda esta cuestión. Es un instrumento jurídico vinculante para los Estados que por primera vez asocia el deber de instaurar determinadas actividades para la prevención del cambio climático a los derechos humanos. Y esto es relevante porque, como bien decía Ana, tiene un impacto, al menos indirecto, en la actividad de los operadores privados. Además, se apoya, como también citaba Ana, determinadas opiniones consultivas del Tribunal Internacional de Derecho del Mar,
de la Corte Internacional de Justicia de 23 de julio de 2025, que vienen a crear un cuerpo uniforme, una especie de derecho internacional medioambiental unido a los derechos humanos. Esto, junto con el resto de reglamentación europea, como la Ley del Clima Europea, como las directivas de protección de consumidores frente a greenwashing, como las directivas de due diligence, todo este cuerpo normativo, como decía, impacta, al menos de forma indirecta, en las actividades de los operadores privados. Claro, ¿y esto cómo se traslada al arbitraje comercial? Cuando tradicionalmente el vehículo de reclamación siempre ha sido el arbitraje de inversión o incluso litigios domésticos. Bueno, pues aquí es posible distinguir entre dos tipos de litigios que afectan al cambio climático, aquellos que afectan desde un punto de vista directo al cambio climático y, por tanto, pues serían, por ejemplo, aquellos contratos para la construcción de un parque fotovoltaico, eólico, que integren la obligación de cumplir una de las partes, una de las prevenciones del Acuerdo, por ejemplo, de París, sería un caso. Y luego están también los litigios por cambio climático indirectos, que son aquellos en los que, bueno, pues un contrato que se dedica a construir un parque un proyecto se ve de algún modo afectado por una cuestión del cambio climático. Un informe de la CCI de 2019 contiene una categorización similar respecto de los litigios que afectan al cambio climático. ¿Y por qué? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque tener en cuenta que, claro, hace falta el consentimiento, como todos sabemos, para acudir al arbitraje. Y cuando estamos hablando de un litigio por cambio climático directo, pues ese consentimiento no siempre existe. No existe, vamos. Por tanto, los conflictos que podrían ser tramitados mediante un arbitraje comercial, que es el método idóneo, en mi opinión, pues como todos sabemos, por su eficiencia, por la alta especialización de los árbitros, y por otro lado, una cuestión importante, por el carácter transnacional que suelen tener este tipo de disputas, que hace que los laudos sean fácilmente ejecutables gracias a la Convención de Nueva York. El tipo de disputas sería pues aquellas relacionadas con contratos de M&A, contratos de financiación, contratos para la construcción de determinados proyectos industriales o energéticos, así como contratos, por ejemplo, de suministro eléctrico. Y esto es relevante porque hay que tener en cuenta las diferentes tensiones que se producen. Por un lado, la estabilidad del contrato con el dinamismo también del cambio climático y la regulación del cambio climático, la neutralidad de los árbitros junto con la necesidad de tener que aplicar normas de derecho imperativo y luego, por otro lado, el consentimiento que antes aludía y una cuestión también importante que es las normas de orden público cuya arbitrabilidad pues sabemos que no procede. Por tanto, cabe esperar que, aunque existe arbitraje comercial en materia de cambio climático, en los próximos años lo que seguiremos viendo será arbitraje de inversión, seguiremos viendo litigio doméstico sin perjuicio de arbitraje comercial de aquellos litigios indirectos por cambio climático. Muy bien, pues paso a una pregunta más, a un bloque de preguntas más concreta y os voy a pedir brevedad. Tiene que ver con cómo están los tribunales realmente implementando determinadas obligaciones. Por ejemplo, Ana, ¿cómo están implementando las obligaciones de los Estados? Por ejemplo, un debate clásico es si son obligaciones de conducta o obligaciones de resultados. ¿Por dónde están los tribunales? Bueno. ¿Hay una tendencia? ¿Se puede ver algún tipo de tendencia? Sí, desde luego que en las opiniones consultivas que estaba comentando previamente queda muy bien explicado cuáles son este tipo de obligaciones de conducta y de resultados. De hecho, por ejemplo, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar habla solamente de obligaciones de conducta a las que se les aplica un estándar de debida diligencia. Y dice que, por ejemplo, en materia de prevención de la contaminación en el mar, como es una obligación de conducta, quiere decir que no tiene que llegar a ese resultado, sino que los Estados, debido a la debida diligencia, ese estándar que se aplica, tienen que tomar todas las medidas que estén a su mano, a su disposición y dentro de sus capacidades para evitar esa contaminación. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla fundamentalmente de la debida diligencia en las obligaciones y también son obligaciones de conductas, pero el Tribunal Internacional de Justicia
hace como una clasificación de las obligaciones entre obligaciones de conducta y de resultado. Y además analiza, para el caso de los tratados climáticos, no lo hace para el resto de los tratados, si son de conducta o de resultado, y lo mismo con la obligación de derecho consuetudinario de prevenir daños significativos al sistema climático y al medio ambiente. En relación, por ejemplo, con esta obligación de derecho consuetudinario de prevenir daños significativos, lo que dice es que es una obligación, lo que establece esta opinión consultiva es que es una obligación de conducta, pero a la que se aplica un estándar estricto de debida diligencia. ¿Esto qué implica? Que los Estados están obligados a tomar todas las medidas, pero además tienen una obligación de vigilancia. Tienen que hacer también tienen una obligación de que se lleve a cabo un enforcement, o sea, la ejecución de las normas, que sean respetadas, ¿de acuerdo? Y además da una serie de criterios. Por ejemplo, establece que hay una serie de obligaciones dentro de esta debida diligencia que tienen que ver, pues, adoptar medidas regulatorias, administrativas. Asimismo, hay obligaciones que tienen que ver con basar esas medidas en la mejor ciencia disponible. Y se remite el tribunal en muchas ocasiones, como lo hace también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los informes de evaluación del IPCC y al grado y medio. Y también hay unas obligaciones de tipo procesales, y ya lo comentaba previamente José Manuel, que tienen que ver con la obligación de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental. Y cada vez hay más tribunales que se han pronunciado, por ejemplo, el Tribunal EFTA y tribunales nacionales, sobre la obligación que tienen los Estados de obligar a las empresas que también en las evaluaciones de impacto ambiental, cuando están relacionadas con la producción de los combustibles fósiles, que se haga un análisis también del Scope 3 en esas evaluaciones de impacto ambiental. Y con respecto a las obligaciones de conducta, bueno, hay obligaciones en los tratados, en la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, en la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático y en el Acuerdo de París, que son, sobre todo en el Acuerdo de París, que son obligaciones de resultado. Y las obligaciones de resultado están vinculadas con la obligación que tienen los Estados de presentar cada 5 años sus contribuciones nacionalmente determinadas. Y son de resultado porque no es solamente la mera presentación cada 5 años, sino que el tribunal ha dicho que tienen que ser, estas contribuciones tienen que contener medidas progresivas, pero que también tienen que reflejar medidas que aborden los subsidios a los combustibles fósiles y las licencias, autorizaciones, la explotación de combustibles fósiles. Y además se espera que haya unos resultados que están vinculados al grado y medio. Cada país tiene que tomar las medidas y garantizar que hay resultados concretos por parte de las medidas, en relación con las medidas que ha adoptado, para que contribuyan a que la temperatura global del planeta no aumente por encima del grado y medio. Muy bien. Fabricio, Sí. no, si me permites, porque al hilo de que mencionabas, Ana, se puede plantear la duda de hasta qué punto esas obligaciones pueden entrar en conflicto con las obligaciones internacionales que tienen los Estados en materia de inversión bajo otros tratados, ¿no? Los de inversión. Y ahí, en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio del año pasado, se ve, por un lado, en la opinión misma, que hay una de esas frases que empieza without prejudice, ¿no? Entonces, la Corte dice, bueno, yo me estoy pronunciando sobre el derecho aplicable, ¿no? Lo que incluye el derecho internacional consuetudinario, cuáles son las obligaciones que tú has descrito muy bien de los Estados. Y pero puede haber otros tratados y lo deja ya abierto. Pero luego hay una opinión de la jueza americana de Cleveland que dice, y la tengo aquí, pero la voy a parafrasear al castellano, que considerando todas esas obligaciones que acabas de escribir, de medios, por lo tanto, la interpretación de los tratados de inversión debe ser informada por las obligaciones que tienen los Estados en materia de cambio climático, incluidas las Stringent Due Diligence Standard, lo que tú has mencionado, la exigencia de debida diligencia, que vincula a los Estados en la implementación de esas obligaciones climáticas, voy a llamar así. Entonces, sí tiene que haber algún tipo de efecto y habrá algún tipo de efecto en la interpretación
que se haga de los tratados de inversión. Sí, y añado una coletilla. Además, el tribunal lo que dice es que son obligaciones erga omnes frente a toda la comunidad internacional y por eso afecta también a la hora de interpretar, como es una obligación erga omnes, un inversor no puede pensar que un Estado va a incumplir con sus obligaciones internacionales para proteger sus inversiones, las inversiones del inversor. Sí. Muy bien. Bueno, como nos va quedando menos tiempo, voy a pasar a cuestiones, aquí voy a poner mi sesgo de perito, un poquito más pragmáticas, de cálculos de alguna manera, si se puede decir, ¿no? Y hay dos que quiero plantear. La primera te la planteo a ti, Antonio. Sí. Y me voy a poner en una situación de una reclamación por daños, ya sea daños patrimoniales de una empresa privada, ya sea daños al medio ambiente. ¿Qué retos plantea la necesidad de evaluar sendas futuras, ya sea de costes, de ingresos para una empresa, cuando esas sendas futuras dependen de la implementación de determinadas políticas climáticas que todavía no ha ocurrido o está ocurriendo o es incierto cómo van a ocurrir y qué éxito van a tener? Es decir, por ejemplo, el descuento de flujos de caja que todos los peritos usamos, digamos, recurrentemente cuando se trata de hacer cálculo de daños, ¿sigue siendo válido o existe el riesgo de que los tribunales, ante las muchas asunciones e incertidumbres que ese cálculo impone, puedan optar pues, por soluciones que les den más certeza, como por ejemplo compensar por los costes incurridos y cuestiones de ese tipo? ¿Se está viendo algo de este tipo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, todos sabemos que el mecanismo, el principio fundamental en el arbitraje de reclamación de daños es la reparación integral. De modo que hay que situar a quien sufrió el perjuicio en el momento anterior al ilícito, ¿no? Y para eso hay que construir un escenario pues, contrafactual que, como dice la práctica arbitral, no sea un escenario hipotéticamente idealizado, sino que sea un escenario que contenga los parámetros plausibles y el entorno económico, social y regulatorio del momento en que se produjo el ilícito. Y claro, aquí la transición energética lo que tiene un elemento disruptivo en toda esta situación y es que ahora, a la hora de determinar y conformar el modelo de valoración, es preciso tener en cuenta la descarbonización. Es preciso tener en cuenta el Acuerdo de París, la Ley del Clima Europea. Todo ello forma parte y determina la valoración del activo. Por tanto, este contrafactual tiene necesariamente que superar, por un lado, un test normativo, que tiene que recoger la norma vigente en el momento en que se produce la valoración, y también un test de previsibilidad, es decir, tiene que reconocer la regulación que en ese momento es previsible que tenga lugar, y en este caso es importante la descarbonización, es decir, si hay un deber de los Estados de tener una emisión cero en el año 2050, pues eso debería tenerse necesariamente en cuenta en la valoración de la compañía en toda la vida útil que se haga, ¿no? De hecho, la práctica arbitral es bien clara a la hora de señalar que los métodos de valoración tienen que crear un escenario realista. Y de otro modo, existen laudos arbitrales que han rechazado, por supuesto, los métodos que se han propuesto por las partes. Y en este punto, por ejemplo, los arbitrajes que se han tramitado contra el Reino de España han dejado claro, por ejemplo, la aplicabilidad del método de descuento de flujos de caja. Pero sí es cierto que han tenido en cuenta muy mucho los valores subyacentes y principalmente la valoración de la vida útil del activo. ¿Y por qué? Yo creo que en este punto es importante tener en cuenta una consideración y es que el riesgo regulatorio no es un riesgo lineal, no es progresivo. Se produce en un determinado momento un cambio, una adopción de una medida por parte de un gobierno y esto es algo que tiene que tenerse en cuenta. También tiene que valorarse el valor de los activos varados, es decir, aquellos activos que se preveía que iba a tener una determinada duración en su vida útil y, sin embargo, precisamente por este tipo de medidas, la valoración disminuye o su actividad disminuye. Y también hay que no sobreponderar el valor terminal del activo. Es decir, en muchas ocasiones, como sabéis, los descuentos de flujos de caja se tienen en cuenta ese valor terminal y no necesariamente va a ser ese, teniendo en cuenta este tipo de medidas. Por tanto, la pregunta de ¿va a seguir siendo aplicable el método de descuento de flujos de caja? Yo creo que no tiene una respuesta sí o no. Este método, como bien sabes, y mucho mejor que yo, tiene aplicabilidad y es el método por excelencia cuando estamos ante un activo en funcionamiento que tiene una operatividad probada y cuando hay una previsibilidad en los flujos de caja. Ahora, cuando estamos ante un grado de incertidumbre
porque estamos ante un proyecto inicial, pues quizás no sea, haya que analizar o incorporar en ese modelo determinadas variables u otras sensibilidades que son precisos que hay que tener en cuenta, ¿no? Por tanto, creo que el método de descuento de flujos de caja sí que seguirá siendo un importante método. Ahora bien, estará abierto a otras sensibilidades y también deberá, me imagino, que incorporar otros nuevos escenarios derivados precisamente de de exigencias derivadas de la transición energética. Muy bien. En esa misma línea, comentabas, José Manuel, antes sobre las expectativas legítimas de los inversores, ¿no? ¿Cómo crees que los tribunales y los abogados, en la medida en la que sois los que presentáis los casos a los tribunales, deben cambiar su forma de valorar la factibilidad, la rentabilidad esperada de inversiones cuyo resultado depende, de nuevo, de políticas de prevención y mitigación del cambio climático, por ejemplo, en sectores como la minería? ¿Estamos bien equipados tenemos que aprender algo nuevo? Sí, yo creo que hay que aprender y estamos todos aprendiendo todos los días. Primero, soy consciente de que los tribunales dependemos mucho a veces también de lo que nos presentan las partes. Entonces, si las partes no nos han presentado un argumento, no nos han presentado una prueba, hay poca cosa que se pueda hacer. Dicho esto, en materia ambiental y de cambio climático, la ciencia tiene un lugar fundamental. Y eso lo recordó también la Corte Internacional de Justicia, que exige además que los Estados vayan adaptando sus decisiones y sus normativas al estado de la ciencia. ¿Qué sucede? Que en muchos de estos arbitrajes la especialización es fundamental y el tener no solo peritos especializados, sino también tribunales con experiencia y abogados con experiencia. Y yo lo puedo decir de primera mano porque yo aprendí mucho sobre la marcha en un par de casos, los dos primeros en los que un Estado, son públicos, el Ecuador presentó demandas reconvencionales por daño ambiental en el marco de 2 arbitrajes de inversión contra 2 petroleras y pues a mí me llama un día el cliente, oye, que hay una misión del Ministerio del Ambiente a la Amazonía ecuatoriana y tienes que estar ahí. Bueno, no tenía las vacunas, no tenía lo que hacía falta para ir, pero como era el Estado les daba igual. Pero claro, a mí no me daba igual. Pero bueno, el caso es que ahí se aprendió mucho y ahí sí vimos con 2 tribunales paralelos abordando la misma inversión y el mismo daño, porque al final eran 2 arbitrajes paralelos de las 2 petroleras que compartían la operación y el interés en el bloque petrolero. Un tribunal dijo, no, yo quiero ir allí. Hubo que organizar la visita del tribunal con, obviamente, toda la protección necesaria porque una parte no quería, hubo que alquilar un avión especial, hubo que movilizar al ejército, bueno, todo un jaleo, pero el tribunal fue ahí para ver el impacto y el posible impacto de la contaminación ambiental y fue fundamental. El otro tribunal dijo, no, yo voy a designar a mi propio perito. Y las conclusiones de ambos tribunales, uno que se basó enteramente en lo que dijo el perito del tribunal y el otro en su ejercicio súper detallado en un lado de más de 600 páginas, fueron muy, muy distintas sobre el mismo daño ambiental. ¿Qué demuestra esto? Pues que obviamente hace falta todavía mucha educación, mucha formación. Los peritos sois fundamentales, pero claro, en materia de contaminación ambiental hay mucho perito que trabaja mucho para la industria petrolera, que no está dispuesto necesariamente a presentar periciales contra la industria petrolera. En temas de especialización hay un reglamento, por ejemplo, de arbitraje que se conoce muy poco de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya para arbitrajes con cuestiones medioambientales. Y ese reglamento prevé que haya una lista establecida por los Estados de árbitros especializados y una lista de peritos especializados. La última vez que miré esa lista, en la lista de árbitros había 6 personas. Y en la lista de peritos creo que había 5 peritos. O sea, eso no ha funcionado, pero yo creo que algo así sí es necesario. Y obviamente la manera que tienen esos tribunales de cambiar, tú me dices la valoración, pues obviamente hay que considerar, como decía muy bien Antonio, cuáles son los escenarios contrafácticos. Y esto se ha visto mucho en casos de minería, por ejemplo, minería de carbón. Y también en arbitrajes de inversión relacionados, por ejemplo, con la operación de puertos para exportación de carbón térmico. Eso hubo un caso de Glencore en Colombia y en materia de carbón térmico hay un par de casos contra Polonia de una minera canadiense donde en el caso polaco el tribunal no se quiso mojar en cuanto a los riesgos y al escenario contrafáctico, las regulaciones ambientales y simplemente se basó en el estado actual de la regulación.
lo que no fue bueno para Polonia. Yo tenía el gusto de trabajar para Polonia, en ese caso no fue un buen resultado. En el caso Puerto Nuevo y Glencore contra Colombia, ahí sí que se consideró que de todas maneras esa operación de explotación del puerto tenía fecha de caducidad, porque esas exportaciones se iban a acabar. Claro, el problema es que muchas cosas van cambiando en paralelo, como se decía, y si todos podemos pensar hoy que la minería de carbón térmico tiene poco futuro, veamos lo que está pasando en Alemania. Alemania es un gran consumidor de carbón térmico para generación eléctrica porque ha cerrado las nucleares después de Fukushima, lo que ha dado lugar a otros arbitrajes de inversión. Entonces, es un escenario muy cambiante, los tribunales tienen que adaptarse, los abogados también, la especialización es fundamental, los peritos sois fundamentales, pero hay mucho que aprender todavía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos va quedando poco tiempo y me gustaría acabar mirando un poquito más allá, en la medida de lo posible. Y quiero acabar contigo, Ana. Antes has comentado la decisión de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2025, lo habéis comentado todos. Sabemos que es una opinión consultiva, que no es vinculante, pero ¿en qué medida piensas que puede afectar a cómo los tribunales planteen sus decisiones o su manera de interpretar las obligaciones de unas partes u otras a futuro? ¿Crees que realmente debemos tenerla en cuenta? ¿Los tribunales la van a tener en cuenta de una manera o de otra? Bueno, esto ya está sucediendo. De hecho, hay algunos casos ya que, como decía José Manuel, pues los abogados también presentan sus alegaciones y ahora mismo ya ha habido abogados que en casos en marcha o algunos casos que ya tienen sentencia o algunos incluso se han recurrido, pues han aludido a esta opinión consultiva y también a la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, hay un caso en Colombia de un humedal que es el páramo de Seturbán, me parece, no sé si lo pronuncio bien, en el que los abogados y el tribunal, un tribunal administrativo, por un tema que tiene que ver con licencias de explotación minera y la contaminación, sobre todo por minería ilegal, en este caso, por mercurio de este cuerpo de agua, de este humedal, pues han hecho uso de la necesidad y lo que dice el Tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de proteger los derechos humanos de la población, es decir, el derecho a la vida, el acceso al agua potable. Además, también, esto es muy importante porque el Tribunal Internacional de Justicia ha dicho que el derecho humano a un medio ambiente limpio y sostenible es fundamental para que el resto de los derechos humanos se puedan satisfacer. Y además también, en base a esa opinión consultiva de la Corte Interamericana, ha dicho que ese cuerpo de agua tiene derechos, porque hay toda una tendencia ahora que no nos ha dado tiempo sobre los derechos de la naturaleza. Y también ha habido un caso en un tribunal de Holanda, es el caso de Bonaire, Greenpeace, contra el gobierno de Holanda, porque Holanda no había hecho un plan de adaptación para una de las islas, territorios insulares, y han alegado también esta opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia, porque no me dio tiempo, pero también hay obligaciones de adaptación al cambio climático y Holanda no ha tomado medidas y no ha cumplido con esa obligación de elaborar un plan de adaptación para la población de Bonaire, que es un estado insular y que un quinto de su territorio se puede ver afectado por la subida del nivel del mar. Entonces, ya hay tribunales que están adoptando decisiones en base a lo que han dicho estos tribunales internacionales y desde luego que esto va a ir en aumento, porque además también, esto se lo digo muchas veces a mis alumnos, el derecho internacional y sobre todo en materia ambiental siempre se dice que no es útil, que no sirve, pero es que el derecho internacional está íntimamente vinculado con los derechos nacionales y hay una gobernanza multinivel. Por tanto, sí que lo tiene. Y además lo va a tener no solamente, nos hemos centrado aquí en esta mesa mucho en la mitigación, pero también tiene que ver con la protección de los sumideros de carbono, que es protección de la biodiversidad, que está vinculado con las actividades mineras y todo lo que tiene que ver con la contaminación del medio marino y muchas otras cosas que ya no tenemos tiempo, no me quiero extender. Muchas gracias. Nos queda el tiempo que tardan los mecánicos en cambiarle los neumáticos a Fernando Alonso, así que lo dejamos aquí. Gracias a todos por vuestra atención.